Hay un ruido constante en el mundo, un murmullo invisible que vibra en los bolsillos, en las pantallas, en los pensamientos. Vivimos rodeados de notificaciones, de opiniones disfrazadas de verdad, de promesas de éxito en 30 segundos. Pero detrás de todo ese ruido, hay un silencio esperando ser escuchado. El silencio no grita, el silencio no busca atención, el silencio observa, y solo quien se atreve a detenerse en medio del ruido puede escucharlo. El hombre moderno ha olvidado cómo estar quieto. Corre incluso cuando no hay destino. Publica incluso cuando no tiene nada que decir. Consume, compara, se mide, se juzga. Ha hecho del movimiento su refugio y de la distracción su anestesia. Pero no se da cuenta de que corre en círculos, de que su velocidad no lo acerca a sí mismo, sino que lo aleja. El estoicismo nos recuerda algo simple y eterno. No controlas lo que sucede, pero controlas cómo respondes. Y sin embargo, en el siglo XXI, donde todo está diseñado para provocarte, eso parece casi imposible. Las redes sociales existen para alterar tu equilibrio. Las noticias existen para agitarte. Las marcas existen para recordarte lo que te falta. Y tú, sin darte cuenta, entregas tu paz a cada clic. Una mente inquebrantable no es una mente fría. No es una roca sin emociones. Es una mente que siente, pero no se rinde. Que sufre, pero no se destruye. Que acepta lo que no puede cambiar y transforma lo que sí puede. Es una mente que encuentra su poder en la calma. Mira a tu alrededor. Todo el mundo reacciona. Todos opinan. Todos atacan o defienden. Y mientras tanto, el sabio observa. No desde la indiferencia, sino desde la serenidad. Porque ha comprendido que no hay batalla más grande que la que ocurre dentro del propio pecho. El silencio es la primera victoria del alma. El silencio te enseña a no responder al impulso, a no ser esclavo de la emoción momentánea. Te enseña que no tienes que decir todo lo que piensas, ni reaccionar a todo lo que escuchas. Porque cada palabra innecesaria es una fuga de energía. Cada enojo impulsivo es un préstamo que le haces al dolor. El estoicismo florece cuando el ruido interno se calma. Cuando dejas de pedirle al mundo que sea justo, amable o fácil, y comienzas a hacerlo tú. Ahí es donde nace la verdadera fortaleza. No en cambiar el entorno, sino en convertirte en alguien que permanece en paz, incluso cuando el entorno arde. Piensa en el fuego. El fuego puede consumir o puede iluminar. Depende de cómo lo uses. Tu mente es ese fuego. Si la alimentas con miedo, arderás en ansiedad. Si la alimentas con gratitud, encenderás propósito. Y cuando ese fuego se vuelve estable, cuando no depende del viento exterior, ahí nace lo que los antiguos llamaban ataraxia. La imperturbabilidad del alma. No hay gloria en vivir acelerado. No hay sabiduría en reaccionar a todo. El sabio moderno no es quien lo sabe todo, sino quien elige qué ignorar. Quien deja que el mundo grite y aún así conserva su centro. Porque entiende que la paz no se busca afuera, se cultiva adentro. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que decides no participar en el drama, estás ganando poder. Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar, estás practicando libertad. Porque la libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de lo que sientes. Y cuando aprendes a dominar ese silencio interno, el mundo deja de tener poder sobre ti. Las palabras ya no hieren. Las pérdidas ya no destruyen. Las críticas ya no definen. Te vuelves ligero. Te vuelves invencible. Porque el silencio te enseñó a escuchar lo esencial. Tu propia voz, sin interferencias. Y en ese silencio, te descubres. La mente inquebrantable no se forja en los días fáciles. Nace cuando el mundo se derrumba y tú decides permanecer de pie. No porque no sientas miedo, sino porque has aprendido a abrazarlo sin rendirte. La firmeza no se trata de dureza. Una piedra puede ser dura, pero se quiebra. Un árbol puede ser flexible, y sin embargo sobrevive a la tormenta. La verdadera fortaleza está en la flexibilidad del alma. Ser firme no significa resistirlo todo. Significa resistir lo esencial. Saber cuándo doblarse para no romperse. Cuándo avanzar y cuándo esperar. En un mundo que idolatra la velocidad, permanecer firme parece antinatural. Nos enseñaron que detenerse es fracasar, que descansar es rendirse. Pero quien no sabe detenerse, tampoco sabe vivir. El arte de permanecer firme es el arte de sostener el alma cuando todo lo demás se mueve. Es mirar la tormenta a los ojos y decir: no soy tu enemigo, pero tampoco tu víctima. Es aceptar que no controlas el viento, pero sí el timón. Y así,
Mientras otros se pierden en la corriente, tú aprendes a navegarla. La vida moderna es una prueba constante para la mente. El estrés, las comparaciones, la búsqueda interminable de aprobación. Todo está diseñado para quebrarte. Pero si logras mantener la calma en medio de ese caos, ya estás ganando. Porque la calma no es ausencia de ruido. Es la habilidad de escuchar el ruido sin convertirte en él. Mira tu teléfono. Ahí está el nuevo campo de batalla. Mensajes que te provocan, noticias que te alarman, imágenes que te hacen dudar de ti. El mundo digital no busca tu paz, busca tu atención. Y cada vez que reaccionas sin pensar, entregas una parte de tu poder. El estoico no huye del mundo, lo observa con distancia. Sabe que no puede controlar el algoritmo, pero sí puede controlar su respuesta ante él. Y eso lo convierte en libre. Ser firme es no dejar que lo externo dicte tu interno. Es saber que el valor no depende de los aplausos, ni la felicidad del resultado. Es reconocer que puedes perderlo todo y aún así mantenerte entero. Porque lo que realmente eres no puede ser arrebatado. El mundo puede quitarte tus cosas, pero nunca tu actitud. Y esa es la diferencia entre quien sobrevive y quien se eleva. Epicteto fue esclavo, y aún así escribió sobre la libertad. Marco Aurelio fue emperador, y aún así escribió sobre la humildad. Ambos comprendieron lo mismo. La verdadera fuerza está dentro. Ninguna posición, ningún título, ninguna riqueza puede hacerte fuerte si tu mente no lo es. Y ninguna pobreza, ninguna pérdida, ningún insulto puede destruirte si tu mente está firme. La firmeza no se muestra gritando «soy fuerte». Se muestra en el silencio de quien actúa con propósito, en la mirada tranquila de quien sabe que el dolor pasará, en la voz que, aún temblando, dice «seguiré adelante». Piensa en el fuego otra vez. Cuando el viento sopla, la llama débil se apaga, pero la llama fuerte crece. Así ocurre con la mente. Las dificultades no son enemigas, son el viento que te prueba, que te moldea, que te enseña qué tan profundo es tu fuego. Muchos quieren una vida sin pruebas, pero eso sería una vida sin crecimiento. La adversidad no destruye, revela. Te muestra quién eres realmente cuando todo lo demás se desvanece. Y ahí, en esa desnudez del alma, aparece la verdad. No eres tus logros, ni tus títulos, ni tus derrotas. Eres la conciencia que observa todo eso y sigue en pie. Cada vez que caes y decides levantarte, estás construyendo una mente inquebrantable. Cada vez que el miedo te susurra no puedes, y tú avanzas igual, estás escribiendo una nueva página en tu historia. Y algún día mirarás atrás y entenderás que las tormentas que más dolieron fueron las que más te fortalecieron. Ser firme no es no caer, es no quedarte caído, es no rendirte cuando la esperanza parece un espejismo. Es encontrar luz incluso en la oscuridad más espesa, y comprender que, a veces, la única forma de avanzar es aceptar el peso del momento. El sufrimiento no es el enemigo. El sufrimiento es el maestro que nadie quiere, pero todos necesitan. Nos enseña humildad, nos enseña empatía, nos enseña a valorar lo simple, porque cuando has pasado por el fuego, ya no temes al calor. Cuando has conocido el dolor, sabes reconocer la paz. El arte de permanecer firme también consiste en cuidar tu mente como un jardín. No puedes controlar el clima, pero sí puedes arrancar las malas hierbas de tus pensamientos. Si dejas crecer la negatividad, ella se adueña del terreno. Pero si cultivas gratitud, calma y propósito, florecerás incluso en suelo árido. Cada pensamiento es una semilla. Cada palabra es agua o veneno. Cada acción es solo sombra. Y la mente inquebrantable aprende a elegir con cuidado, porque sabe que la verdadera batalla no se libra fuera, sino dentro. Vivimos tiempos donde todos quieren tener la razón, pero pocos quieren tener paz, donde la reacción rápida vale más que la reflexión profunda, donde se confunde ruido con relevancia. Y ahí es donde el estoico moderno debe destacar, no por hablar más fuerte, sino por pensar más claro. El mundo puede estar ardiendo, pero tú puedes ser el fuego que ilumina, no el que destruye. Y cuando aprendes eso, algo cambia en tu interior. Ya no te arrastran las emociones, las usas como energía. Ya no huyes del dolor, lo transformas en sabiduría. Ya no temes la soledad, la conviertes en paz. Porque una mente firme no busca huir de la realidad, busca comprenderla. Y al hacerlo, deja de ser prisionera del pasado o del futuro. Empieza a vivir en el único lugar donde existe la vida, el presente. En ese estado, cada respiración se convierte en un acto de poder. Cada paso,
en una declaración de fe silenciosa. Y cada día, sin importar lo que ocurra, se transforma en una oportunidad para practicar lo más importante. Seguir siendo tú, incluso cuando el mundo intenta romperte. La mente, ese vasto universo donde todo nace y todo termina. Donde una idea puede elevarte al cielo o hundirte en la oscuridad más profunda. Es allí, en ese territorio invisible, donde se decide tu destino. Y sin embargo, muy pocos han aprendido a gobernarlo. El dominio del pensamiento no es un don, es una práctica. Es el arte silencioso de dirigir tu mente en lugar de ser arrastrado por ella. Porque el pensamiento no controlado es como un río desbordado, destruye todo a su paso. Pero cuando logras canalizarlo, se convierte en energía pura, capaz de construir imperios, sanar heridas y transformar realidades. Todo comienza con un instante, un pensamiento diminuto, casi imperceptible, que si no lo observas, crece y se convierte en emoción, y luego en acción, y finalmente en destino. Así nace la cadena invisible que gobierna la vida. Y por eso, los estoicos enseñaban que la primera batalla debe ganarse en la mente. Imagina a Marco Aurelio, en el siglo II, en su tienda de campaña, bajo la lluvia y el cansancio de la guerra. Roma se desmoronaba lentamente. Y aún así, él escribía en silencio sus pensamientos. No lo hacía para otros, sino para sí mismo, para recordar que su mente era el único imperio que realmente podía gobernar. Cada palabra era un recordatorio. No puedes controlar los eventos, pero sí tus juicios sobre ellos. Y esa frase, escrita hace casi 2 milenios, sigue siendo una brújula para la humanidad moderna. Porque hoy, más que nunca, los pensamientos gobiernan el mundo. Vivimos en una era donde las ideas viajan más rápido que la luz. Donde una palabra puede destruir una reputación, y una opinión puede dividir naciones. El campo de batalla ya no está en la tierra, sino en la mente colectiva. Por eso, dominar el pensamiento es dominar la vida. Significa aprender a observar lo que ocurre dentro de ti sin convertirte en ello. No eres tu ira, no eres tu ansiedad, no eres tus miedos. Eres quien los observa, y en esa distancia nace la libertad. Detente un momento, cierra los ojos, escucha el flujo de tus pensamientos. ¿A quién pertenecen? ¿De dónde vienen? La mayoría no son tuyos. Son ecos del pasado, fragmentos de voces externas, huellas de experiencias que decidiste creer. Pero puedes elegir no seguirlas. Puedes decidir que tu mente no sea un campo de ecos, sino un templo de claridad. Cada pensamiento que repites se convierte en un ladrillo, y con ellos, construyes el templo o la prisión donde habitas. El estoicismo enseña que el poder más grande no está en cambiar lo externo, sino en cambiar la forma en que piensas sobre lo externo. Cuando lo haces, cambias tu realidad, sin que nada afuera haya cambiado realmente. Un ejemplo. 2 personas pierden su trabajo. Una se hunde en la desesperación. La otra ve una oportunidad para comenzar de nuevo. ¿Quién tiene suerte? Ninguna. ¿Quién tiene control? Solo la segunda. Porque la suerte cambia, pero la percepción puede ser entrenada. El dominio del pensamiento también significa disciplina emocional. Significa no responder al instante. No dejar que la mente te engañe con su urgencia. En el silencio entre estímulo y respuesta, ahí se encuentra tu poder. Ahí es donde eliges si reaccionarás con sabiduría o con impulso. Pero este dominio no se logra en un día. Requiere práctica, constancia, humildad. Requiere observar tus pensamientos con la misma paciencia, con la que un monje observa una vela arder. Requiere reconocer tus sombras sin juzgarlas, y transformar cada pensamiento negativo en una oportunidad de comprensión. Vivimos en una sociedad que venera la productividad, pero desprecia la quietud. Y sin embargo, la mente más poderosa es la que sabe detenerse. El pensamiento lento, profundo, silencioso, es el que construye civilizaciones. El pensamiento impulsivo solo construye ruido. Por eso, los sabios antiguos practicaban el silencio. No por timidez, sino por fuerza, porque sabían que el que domina su mente domina su lengua, y el que domina su lengua, domina su destino. ¿Cuántas guerras, cuántos conflictos, cuántos corazones rotos podrían evitarse si aprendiéramos a pensar antes de hablar? Pero dominar el pensamiento no significa eliminar lo negativo. Significa reconocerlo, comprenderlo, y luego decidir no alimentarlo. La mente no se limpia negando la suciedad, sino abriendo las ventanas para que entre la luz. Y la luz del pensamiento se llama conciencia.
Conciencia no es simplemente saber. Es observar sin reaccionar. Sentir sin perderte. Vivir sin temer al cambio. Es mirar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan, sin aferrarte a ninguno. Porque todo pensamiento es temporal. Pero tú eres permanente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces sufriste por algo que solo existía en tu mente? ¿Cuántas veces creaste historias, escenarios, miedos que nunca ocurrieron? Eso es el poder del pensamiento no controlado. Te puede encadenar incluso en una habitación sin cerraduras. Y sin embargo, cuando aprendes a dirigirlo, esa misma mente puede liberarte. Puedes estar en el caos y seguir en paz. Puedes perderlo todo y seguir agradecido. Porque ya no reaccionas al mundo, sino que respondes desde tu centro. El dominio del pensamiento es el arte de crear espacio. Espacio entre tú y el impulso. Entre tú y el miedo. Entre tú y la historia que tu mente intenta contarte. En ese espacio, el alma respira. Y cuando el alma respira, el mundo entero cambia de color. Cada pensamiento que eliges alimentar se convierte en destino. Por eso, cuida tu mente como si fuera el jardín del universo. No siembres odio, porque florecerá en tus días. No siembres duda, porque se enredará en tus sueños. Siembra calma, propósito, compasión, y tu vida será reflejo de ello. Quizás no puedas controlar todo lo que te ocurre, pero siempre podrás elegir cómo interpretarlo. Esa es la última libertad que nadie puede quitarte. Y mientras mantengas esa elección viva, serás invencible. La mente inquebrantable no es la que no piensa en negativo, sino la que no se rinde ante sus pensamientos negativos. Sabe que la mente es como el mar. No puedes evitar las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Así, cada pensamiento se convierte en una oportunidad. Cada duda, en una puerta hacia la fe. Cada miedo, en una llamada al coraje. Y cada día, en un campo de entrenamiento para el alma. El dominio del pensamiento es el principio del dominio de la vida. Porque cuando dominas lo que ocurre dentro, ya nada fuera puede perturbarte completamente. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más sabio. Y así, la mente inquebrantable avanza un paso más. Aprende a observar, dirigir, transformar. A reconocer que su mayor poder no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo desde el silencio interior. Pero aún queda un desafío más profundo. Uno que pondrá a prueba todo lo aprendido. El dominio de la emoción. El fuego interno que puede consumir o iluminar. Dentro de cada uno de nosotros arde un fuego. Un fuego que nos impulsa, que nos mueve, que nos da vida. Pero que, si no lo entendemos, también puede consumirnos. Ese fuego es la emoción. Esa fuerza primitiva que nos hace llorar, reír, amar, gritar, correr, crear, destruir. Es el corazón latiendo más rápido cuando algo importa. Es la piel erizándose frente al peligro o la belleza. Es lo que hace que la vida valga la pena, y a la vez, lo que puede convertirla en tormento. El estoicismo nunca dijo que debíamos apagar las emociones. No, dijo que debíamos entenderlas, domarlas, hacerlas nuestras aliadas, porque quien domina su emoción no deja de sentir. Solo aprende a sentir sin perderse en el sentimiento. Y eso, es una de las mayores formas de libertad. Imagina que la emoción es como el fuego. En una chimenea, te da calor, te acompaña, te permite cocinar, sobrevivir. Pero si se escapa de su contenedor, puede destruir la casa entera. Así ocurre con la ira, con el miedo, con la tristeza, con la pasión. Cuando las encauzas, te fortalecen. Cuando las ignoras o las niegas, te devoran. El sabio estoico no suprime el fuego. Aprende a mantenerlo encendido sin que se descontrole. Piensa en el mundo actual. Las redes sociales, la inmediatez, los titulares que buscan incendiar la mente. Todo está diseñado para provocarte una emoción. Rabia, euforia, envidia, miedo. Cada notificación, cada video, cada comentario. Quiere algo de ti, tu reacción. Vivimos en una era donde las emociones se han convertido en moneda. Y cada vez que reaccionas sin pensar, alguien más se enriquece de tu distracción. ¿Te das cuenta? Tu fuego interior ha sido secuestrado. Tu atención se ha convertido en combustible para sistemas que no te conocen, pero que te manipulan con precisión quirúrgica. Por eso, más que nunca, el dominio emocional es una forma de revolución. No se trata de ser frío. Se trata de recuperar el control. De no permitir que el mundo te saque de tu centro. Los estoicos decían,
No es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo interpretas lo que te sucede. Y tenían razón, porque puedes vivir un mismo evento de dos formas totalmente distintas. Perder un empleo puede ser una tragedia o una liberación. Una ruptura puede ser el final o el comienzo de tu autoconocimiento. Depende del fuego con el que mires la vida. La emoción no es tu enemiga, es tu brújula. Te muestra dónde duele, dónde amas, dónde aún tienes algo que sanar. Si sientes enojo, te está mostrando una herida que no has entendido. Si sientes tristeza, es tu alma pidiendo pausa. Si sientes miedo, es tu cuerpo recordándote que no todo está bajo control. Pero el problema es que huimos de esas señales. Vivimos en una sociedad que idolatra la felicidad inmediata, donde mostrar vulnerabilidad es visto como debilidad. Por eso reprimimos lo que sentimos, hasta que el fuego se acumula y explota. El dominio emocional comienza con una simple decisión: permitirte sentir, observar la emoción sin intentar taparla ni justificarla, solo verla, comprenderla, preguntarte qué intenta decirte, porque detrás de cada emoción hay un mensaje, y cuando aprendes a escucharlo, dejas de ser esclavo del fuego, para convertirte en su guardián. Piensa en la ira. La ira es fuego puro, indomable, pero no siempre es mala. A veces es la energía del cambio, la que te empuja a poner límites, a decir basta, a defender lo que es justo. El problema surge cuando la ira se convierte en reacción automática, cuando te controla, cuando te hace decir cosas que no puedes desdecir, romper cosas que no puedes reparar. El sabio estoico, al sentir la ira, no la suprime. Respira, da un paso atrás, deja que la tormenta pase antes de actuar, porque sabe que un minuto de ira puede arruinar años de sabiduría. Y no lo hace porque sea indiferente, sino porque entiende que cada segundo de control vale oro. Lo mismo ocurre con el miedo. El miedo puede ser un enemigo silencioso o un aliado sabio. Depende de si lo escuchas o lo obedeces. El miedo te avisa de los peligros, pero no distingue entre los reales y los imaginarios. Tu mente puede crear monstruos donde solo hay sombras. Los estoicos enseñaban a mirar al miedo a los ojos y preguntarle: ¿eres real o eres una ilusión creada por mi mente? 9 de cada 10 veces, el miedo es una historia que aún no ocurrió. Cuando aprendes a convivir con él sin dejar que te paralice, el miedo se convierte en un maestro. Te enseña tus límites, te enseña humildad, te enseña coraje, porque el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Y luego está la tristeza, esa emoción que la sociedad moderna ha intentado borrar con distracciones, el vacío que tratamos de llenar con ruido, con pantallas, con consumo. Pero la tristeza tiene su propósito. Es la pausa necesaria entre un capítulo y otro. Es el cuerpo diciendo necesito descanso. Es el alma pidiendo silencio. No hay sabiduría sin momentos de tristeza, porque en ellos la mente se aquieta y el corazón se escucha. Allí, entre lágrimas, el ser humano se encuentra con su verdad. El dominio emocional no consiste en evitar la tristeza, sino en honrarla, dejar que purifique, que limpie lo que el ruido no deja ver. ¿Y qué decir del amor? Esa emoción que mueve el universo. El amor verdadero no es dependencia, ni posesión, ni necesidad. El amor es expansión, comprensión, aceptación. Amar como un estoico no significa amar menos. Significa amar con libertad, sin miedo a perder, sin la obsesión de controlar. Amar con sabiduría es amar sin destruirse. Es ofrecer lo mejor de ti sin perderte en el otro. Es entender que el amor más puro nace del equilibrio interno. En la era actual, el dominio de la emoción es casi un superpoder. Vivimos bombardeados por estímulos que quieren robarnos la calma, mensajes que buscan hacernos reaccionar en segundos. Pero el sabio moderno no reacciona, responde, respira, piensa y actúa desde la serenidad. Cada vez que logras no responder con impulso, ganas poder. Cada vez que eliges no discutir por orgullo, ganas libertad. Cada vez que transformas una herida en una lección, ganas sabiduría. Esa es la alquimia emocional. Convertir el dolor en comprensión, la rabia en acción constructiva, la tristeza en arte, el miedo en coraje. Dominar la emoción no significa ser un robot. Significa ser humano en su máximo esplendor. Sentir profundamente, pero no quedar atrapado. Llorar cuando algo duele, pero no vivir eternamente en el dolor. Reír con intensidad, pero sin olvidar la serenidad interior. La emoción es energía,
Y la energía, cuando se canaliza, puede mover montañas. Por eso, los grandes líderes, los grandes artistas, los sabios, todos tenían algo en común. Sabían transformar su fuego interno en creación. De la ira, nace la justicia. Del dolor, nace la poesía. Del miedo, nace el coraje. Del amor, nace todo. ¿Y tú? ¿Cómo estás usando tu fuego? ¿Te está impulsando o te está consumiendo? ¿Te estás dejando guiar por tus emociones o estás aprendiendo a guiarlas? El dominio emocional no se trata de perfección, sino de conciencia, de recordar que en cada instante tienes una elección. Puedes reaccionar o puedes responder. Puedes dejar que la emoción te arrastre, o puedes invitarla a sentarse y aprender de ella. Porque las emociones son maestras disfrazadas. Si aprendes de ellas, te fortalecen. Si las ignoras, te controlan. Y cuando logras comprender eso, la vida se vuelve más clara. Las tormentas siguen llegando, pero ya no te rompen. El fuego sigue ardiendo, pero ya no te quema, solo te ilumina. Así es la mente inquebrantable. No es la que no siente, sino la que siente sin perder su centro. El sabio no huye del fuego. Lo honra, lo observa, y lo convierte en luz. Porque dentro de cada emoción hay una chispa divina. Una lección que, si se entiende, te acerca a la serenidad que tanto buscas. Esa es la verdadera fortaleza, no la de quien no se emociona, sino la de quien puede sentir sin romperse. Y cuando llegas a ese punto, cuando logras mirar dentro de ti, y ver el fuego sin miedo, cuando entiendes que la emoción no te define, sino que te enseña, entonces, solo entonces, empiezas a vivir con plenitud. La mente inquebrantable es fuego controlado. No destruye, ilumina. No arde en ira, brilla en sabiduría. Y su calor no consume, inspira. Porque dominar la emoción no es apagar el fuego, sino encenderlo en la dirección correcta. En algún punto de la existencia, todos enfrentamos una tormenta. No importa cuán sabios, cuán fuertes, cuán estoicos creamos ser, la vida tiene la costumbre de sacudirnos justo cuando creemos haber alcanzado la calma. Pero el estoicismo no nos promete un mar tranquilo, nos promete un timón firme. Imagina una ciudad moderna, el sonido constante de autos, pantallas, relojes que no se detienen. En medio de todo, un hombre, agotado por la rutina, se detiene frente a una cafetería. Su respiración es corta, su mente va más rápido que el tráfico. Ha leído sobre los estoicos, ha subrayado frases de Séneca, pero no logra aplicarlas. Entonces cierra los ojos y se pregunta, ¿qué está realmente bajo mi control? Esa pregunta, tan simple y tan antigua, se convierte en su ancla. No puede controlar los correos, ni las noticias, ni las expectativas ajenas. Pero sí puede controlar su mente, su respuesta, su manera de mirar el mundo. Y en ese instante, en medio del caos urbano, se abre una grieta invisible en su conciencia. Ha entrado al templo interior del que hablaban los sabios. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Aquello que suena tan repetido hoy en frases de redes sociales fue, en su tiempo, una revolución del pensamiento. Porque significaba que ningún emperador, ningún golpe, ninguna pérdida podía esclavizarte si tú mantenías tu mente erguida. La mente inquebrantable no se construye con fuerza, sino con dirección. No se logra negando el dolor, sino aceptándolo como un maestro severo. Cuando el hombre abre los ojos, el ruido sigue ahí, pero su respiración se ha vuelto profunda. Ha comprendido que la calma no depende del silencio exterior, sino del silencio interior que uno se permite cultivar. Hay una delgada línea entre resistir y reprimir, entre ser fuerte y ser rígido. Los estoicos lo sabían, el agua, no la roca, es la que sobrevive al tiempo. En los últimos años, el mundo ha hablado sin descanso de resiliencia. Pero la palabra nació vieja, ya Marco Aurelio la practicaba sin nombrarla. En los días en que el imperio se tambaleaba, él escribía en sus cuadernos nocturnos: hazte como la roca contra la cual las olas rompen. Permanece firme, y el mar se calmará a tu alrededor. Esa frase, escrita hace casi 2 milenios, resuena hoy en hospitales, en oficinas, en corazones rotos. Porque la mente inquebrantable no es fría ni distante, es cálida, lúcida, disciplinada. No es la que no siente, sino la que siente sin dejarse arrastrar. Imagina una mujer contemporánea, madre soltera, que trabaja, estudia y enfrenta el cansancio diario de un mundo que exige más de lo que da. Cada noche, antes de dormir, repite un pensamiento tomado de los estoicos:
Esto también pasará. No como consuelo, sino como recordatorio de impermanencia. Y cada mañana, cuando el sol apenas roza la ventana, vuelve a levantarse. No porque sea fácil, sino porque ha aprendido que su mente puede doblarse, pero no romperse. El estoicismo, en la era moderna, no es una filosofía antigua en un museo. Es una práctica viva, un arte de respirar en medio de la tempestad, una forma de mirar el caos y decir, no te temo. Dentro de cada ser humano arde un fuego. A veces es una llama tranquila, otras una hoguera descontrolada. Los estoicos no querían apagar ese fuego, sino purificarlo. El fuego, decían, es símbolo del logos, la razón que da forma al universo. Cuando controlas tu fuego interior, no dejas que te consuma, sino que te ilumine. En la actualidad, ese fuego puede llamarse pasión, propósito, motivación. Pero si no se educa, puede convertirse en ansiedad, obsesión o desesperación. Piénsalo, ¿cuántas veces encendiste tu energía para un objetivo, y luego la viste volverse en tu contra? El fuego sin dirección quema. El fuego guiado, en cambio, transforma. En una sala silenciosa, un joven medita. Sus pensamientos lo atacan como ráfagas. Recuerda fracasos, miedos, palabras que aún duelen. Pero respira. Y recuerda lo que una vez leyó. La dificultad es la materia que alimenta la virtud. Entonces deja que las llamas ardan, sin huir de ellas. Las observa, y lentamente, el fuego se convierte en luz. Así es la mente inquebrantable, un horno donde el dolor se convierte en sabiduría, donde la pérdida se vuelve propósito, donde el caos encuentra forma. Los antiguos estoicos no buscaban una vida sin fuego, sino una vida donde el fuego sirviera a la razón. Vivimos en una era donde la información pesa más que el silencio, donde las noticias nos golpean cada minuto y el miedo se disfraza de alerta. La mente moderna está cansada, fragmentada, saturada. Pero el estoicismo nos recuerda algo esencial: el mundo siempre ha sido caótico. Lo único que ha cambiado es nuestra exposición constante a él. Séneca escribió, en sus cartas a Lucilio, que la desgracia no consiste en lo que sufrimos, sino en la opinión que tenemos del sufrimiento. En otras palabras, el peso del mundo no se mide en toneladas, sino en pensamientos. En el siglo XXI, millones buscan refugio en terapias, libros, meditación, redes sociales. Pero pocos se detienen a pensar que los principios de calma y autodominio ya existían mucho antes de Freud o de las aplicaciones de bienestar. Los estoicos eran, en esencia, los primeros psicólogos del alma. Y lo más fascinante es que sus ideas, nacidas en los puertos y mercados de la antigua Grecia, se aplican hoy en los rascacielos y pantallas del mundo moderno. Porque el dolor humano no ha cambiado. Solo ha cambiado su velocidad. Si hoy pudiéramos reunir a los grandes estoicos en una sala, ¿qué nos dirían? Epicteto nos recordaría que la libertad empieza en la mente. Séneca nos advertiría que perdemos la vida preocupándonos por perderla. Marco Aurelio nos miraría con compasión y diría: cuando te levantes por la mañana, piensa que es un privilegio estar vivo, respirar, pensar, amar. El eco de esas palabras aún resuena, no en templos antiguos, sino en auriculares, videos motivacionales y meditaciones guiadas. Pero su esencia sigue siendo la misma. La mente es el único reino que siempre te pertenece. Y quizá ese sea el mensaje final de esta historia. No podemos detener las tormentas, ni cambiar el curso del tiempo, ni eliminar el sufrimiento del mundo. Pero sí podemos construir dentro de nosotros una mente que no se quiebre. Una mente que mire el dolor y diga: aún así, continúo. Porque ser inquebrantable no significa ser de piedra, sino ser de propósito. Significa aceptar que el dolor es parte del camino, pero no el destino. Y significa, sobre todo, entender que cada pensamiento, cada respiración, cada acto consciente, es un ladrillo más en el templo invisible del alma. La mente inquebrantable no nace, se entrena. Se cultiva en los días difíciles, en los silencios incómodos, en los momentos donde todo parece perdido. Y cuando finalmente florece, no lo hace con ruido ni con brillo, sino con serenidad. La serenidad que proviene de saber que, pase lo que pase, tú sigues siendo dueño de ti mismo. Tal vez, después de todo, el estoicismo no sea una filosofía antigua, sino una conversación eterna entre el ser humano y su destino. Una conversación que empieza cada vez que alguien decide respirar antes de reaccionar. Cada vez que alguien elige el silencio en lugar del grito. Cada vez que alguien recuerda que el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlarse a sí mismo.
Y si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda esto. Los mismos principios que guiaron a los sabios de hace 2000 años siguen latiendo en ti. Porque el fuego de la mente inquebrantable nunca se extingue. Solo espera a que alguien, como tú, decida avivarlo.